pues muchas gracias al Instituto Federal Electoral, Delegación Teotitlán, Delegación Teotitlán, a ustedes jóvenes, muy buenos días. Es un gusto para nosotras, para nosotros como Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, antes Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues han habido una serie de reformas que nos han llevado a tener hasta el momento esta denominación. Reciban entonces pues un saludo muy afectuoso en esta mañana, y qué gusto comentaba con el licenciado César Gil de ITA acerca de estas importantes actividades que están realizando y que ustedes como jóvenes sean los destinatarios. Yo en lo particular pues fui joven como de su edad de ustedes hace muy poquito tiempo, pero en hace muy poquito tiempo estos temas no se tocaban, no se hablaban. Entonces el hecho de que a través del IFE, le decía el licenciado Gil, lo estén haciendo realmente es de mucho reconocimiento. En lo particular y como institución nos da muchísimo gusto, porque seguramente ustedes como jóvenes ya habrán escuchado de los derechos humanos, ¿sí o no? Sí, perfecto. ¿Y tienen derechos los jóvenes? Claro. ¿Y son los mismos derechos que los niños? Pues quién sabe, pero están en la misma carta, ¿sí? Solo que se han creado otros instrumentos para garantizar esos derechos. Y eso es lo que voy a platicar con ustedes. Tengo ¿cuánto tiempo? Para que vayamos cronometrando el tiempo y seamos así como relojito. No sé, ¿a qué hora paró licenciado? Perfecto. Para preguntas. Excelente. Entonces 30 minutos. Yo estoy deteniéndome, son 10:30, a las 11 en punto, ¿va? Yo voy a cerrar el orden de las ideas que traigo para ustedes a las 11 de la mañana. Bien. Entonces les comentaba que se han creado instrumentos, y uno de los derechos, una de las formas, de las herramientas que se han estado instrumentando de manera sistematizada, de manera organizada, y que muchas instituciones y de la sociedad civil organizada, por ejemplo son las asociaciones civiles, han estado impulsando. Una de ellas debe ser a nivel federal, son los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, que son derechos muy importantes por la edad en la que ustedes se encuentran, ¿sí? Y bueno, no ha sido, hace mucho tiempo se pensaba que los derechos de los hombres y las mujeres eran los mismos, que teníamos derechos, que estábamos en igualdad de derechos. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Que sí? ¿Que hombres y mujeres somos iguales? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O un poquito sí o un poquito no? Muy valientes y muy trabajadoras. Muy bien, gracias por tu comentario. Efectivamente, cuando hablamos de perspectiva de género, que va a ser uno de los puntos que tiene que quedar bien concreto, ¿sí? ¿Qué es la perspectiva de género? Y lo vamos a poner de una forma sencillísima. La perspectiva de género la vamos a entender como, primero, que es un sistema, ¿sí?, que se ha organizado bajo una estructura conceptual que le llaman sistema sexo-género, para diferenciar el sexo del género, ¿va? Es decir, los seres humanos nacemos, dice, machos y hembras, como muchas de las especies animales. Entonces los seres humanos nacemos machos y hembras, es decir, los seres como persona humana física en específico, nacemos unos con pene y testículos y otras con vulva y vagina. Es la única diferencia. Pero resulta que cuando ese ser, cuando el doctor dice, es un niño, es una niña, ¿en qué se fija ese doctor? ¿Qué es lo que ve? En los genitales, en el aparato reproductor, y dice, y asigna si es hombre o mujer. ¿Es así? Bueno, ya ahora desde antes, ¿verdad? Antes era una sorpresa y entonces había que estar esperando hasta cuando el bebé nacía y había que comprar ropa amarilla, ¿no? O bueno, si había ropa, y si no, pues bueno, como llegara, dependiendo de las condiciones económicas. Muy bien. Entonces, cuando nace, o desde antes de nacer, ese
ser. Ya la sociedad lo está esperando, la está esperando para asignarle un rol, un género. ¿Sale? Este género puede ser masculino o femenino, dice. Si nació con pene y testículos, ¿qué género le toca? Y si nació con vulva y vagina, ¿qué género le toca? Femenino, y no hay más. Entonces ahí hay un asunto que no necesariamente es así, ¿eh? Pueden nacer con pene y testículos y no necesariamente se vive como hombre. ¿Qué pasó ahí? Y entonces, si no tomamos en cuenta como sociedad estas situaciones, podemos generar discriminación. Entonces, lo que ha sucedido es que no necesariamente por nacer con pene y testículos va a devenir en un género femenino, o es una construcción social, es lo que quiero decirles. El género es una construcción social. ¿Por qué? Porque interviene la persona, cómo se siente, y hay seres humanos que dicen yo me siento mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿sí? O a la inversa. Entonces estamos hablando que su orientación sexual va también a influir en el ejercicio de su sexualidad. Seguramente ustedes conocerán que hay personas con orientación sexual diferente a la heterosexual. ¿Quiénes son heterosexuales? No levanten la mano, porque no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Es una pregunta que podría ser discriminatoria. Nadie. ¿Cuándo decidiste ser heterosexual? Ah, pues ¿qué no se tiene que ser? No sabemos. Cada persona va a decidir de manera responsable, ese es el asunto, ¿sí? Cómo va a vivir el ejercicio de su sexualidad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Si decides ser heterosexual, esa es tu decisión. Si decides ser homosexual, es tu decisión. Si decides tener un ejercicio bisexual, es tu decisión. Lesbiana o lesbiana, homosexual en mujer, ¿va? Pero esa es tu decisión, y estas decisiones están garantizadas en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en concreto, y es muy escueto lo que les estoy diciendo, es muy breve, que dentro de los derechos sexuales y reproductivos, más bien dentro de los derechos reproductivos, lo que se está trabajando es proporcionarles información de manera oportuna, ¿sí? Eficaz, directa, concreta, clara, científica, dice, y sin sesgo religioso, para que ustedes estén informados y entonces prevengan embarazos a temprana edad, hombres y mujeres. Porque ¿quiénes son responsables de ese embarazo? Los dos. Aunque en muchas de las ocasiones, por estadísticas, los varones se desentienden y se van, dejando a sus compañeras con el compromiso. Entonces, ¿de qué se trata, jóvenes? De que se hagan responsables en el ejercicio de su sexualidad. Respetuosos y responsables, o sea, responsables y respetuosos. ¿Sí me estoy explicando? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes un proyecto de vida, si eres hombre o si eres mujer. Bueno, regreso a la cinta y voy al inicio de la primera pregunta. Decíamos entonces que el género es una construcción social, pero resulta que en nuestra sociedad, que es un sistema patriarcal, capitalista, ¿sí? Y otras características, bueno, en el capitalismo también, y en el ejercicio de la democracia, porque vivimos en una sociedad democrática, y de eso creo que muchas veces es el Instituto Federal Electoral quien va hablando en qué consiste la democracia, sus orígenes, su historia y por qué esta democracia es importante. Entonces, para que la democracia sea una realidad, las jóvenes y los jóvenes tienen que tener igual acceso al ejercicio de sus derechos, porque resulta que a través del sistema, a través de la perspectiva de género, lo que se descubrió de manera científica es de que ante la ley hombres y mujeres somos iguales, pero al acceder al ejercicio de esos derechos
hay brechas sociales y culturales que no lo permiten. Un ejemplo, actualmente existen muchas mujeres que son analfabetas. El mayor índice de analfabetismo está en mujeres. ¿Por qué? Porque se consideraba, y es posible que en la casa de ustedes o en la casa de una vecina o de una amiga todavía se piense, ¿quiénes tienen que ir a la escuela? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, porque los hombres van a tener una familia, son cabezas de familia, van a mantener a una familia, etc. Y las mujeres no. ¿Por qué? Exacto, porque tú vas a ser una mantenida y después cuando tu novio te lo dice, tu esposo te lo dice y eso se convierte en violencia. ¿Sí o no? Sí. Dice, si tú eres una mantenida, tú ni trabajas. Y hacemos entonces luego el conteo, cuántas horas trabaja una mujer en la casa. Y resulta que son muchísimas horas. ¿Sí? Más de 12, 11, 10, promedio 10 horas. Y es un trabajo que nunca se termina, pero que además no se valora de manera ni económica y muchas veces ni moral. ¿Por qué? Porque se cree que ¿quién tiene que lavar y planchar en la casa? La mamá o la mujer. Y después la hija y después la hermana. Y eso va creando entonces, ¿vieron cómo va creando desigualdad al acceso o al ejercicio de los derechos o al disfrute de los derechos? Tiene que ver con la construcción cultural. ¿Sí me estoy explicando? Ok, muy bien. Entonces, lo que se encontró a través de la perspectiva de género es que a la hora de accesar a estos derechos había una falta de equidad, se le llama. Por eso es que se están haciendo acciones afirmativas y este tipo de trabajos, este tipo de mesas de trabajo caen dentro de estas acciones afirmativas. Es decir, hay una forma en cómo se expresa de manera muy clara. Dice, trato igual a personas desiguales genera desigualdad. Es decir, si yo le doy la oportunidad de correr, a un joven de su edad de ustedes y a una persona de 50 años, los dos son hombres, ¿sí? ¿Quién es probable que gane? El joven, porque hay una desigualdad. Entonces les digo, les vamos a asignar un médico, les vamos a asignar una alimentación balanceada, les vamos a asignar una habitación, les damos una pista donde van a entrenar, etc. Todo parejito, pero no estoy considerando la desigualdad de edad. Entonces, es lo mismo que pasa cuando implementamos políticas públicas o implementamos actividades, acciones sociales, culturales, educativas, y no consideramos que hay una desigualdad social e histórica entre hombres y mujeres. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y eso es lo que hay que trabajar. ¿Para qué? Para efectivamente generar una situación ahora sí de igualdad, considerando esas desigualdades. Porque luego a veces se ha pensado mucho, es su perspectiva de género, sí, vayan las mujeres, porque ese es un tema de mujeres. No, porque a través de la perspectiva, de la teoría, de la perspectiva de género, lo que se ha logrado es analizar estas relaciones sociales para poder llegar, para poder construir relaciones, primero de igualdad, de respeto, de equidad y sobre todo que no generen un trato discriminatorio y de violencia. Los niveles en Oaxaca de violencia hacia las mujeres es alto, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sean las mujeres las únicas violentadas, solo que estadísticamente hablando, los hombres que viven violencia es una estadística menor, porque culturalmente también somos educados de distinta manera. Los hombres no. Los hombres no chillan, para eso son machitos, ¿no? Y compórtese. ¿No lo hemos escuchado? Y luego las mujeres, pues esas son rechillonas, déjala, todo lo quieren solucionar chillando, como si con chillar solucionaran el mundo. Así hasta otras expresiones mucho más violentas, misóginas, ¿sale? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, dentro del contexto rural y de los contextos indígenas, ¿quiénes son indígenas aquí? Ahora sí, alto la mano. Muy bien, nada más. Los demás están en un contexto urbano o no sabemos. Ser o no ser indígena es una autodenominación. ¿Sí me estoy explicando qué quiere decir? Nadie te puede nombrar
o te puede decir si eres o no eres. Tú eres quien te adscribes o te autodeterminas como indígena, perteneciente a un grupo o a una sociedad originaria, porque eso de indígena también está en discusión, pero bueno, no nos da tiempo ahorita. Dentro del contexto rural o de los contextos de las comunidades indígenas, estas diferencias y esta violencia de los hombres hacia las mujeres es mucho más, a veces más arraigado, más fuerte y más difícil. ¿Por qué? Porque hay una idea de que así son las cosas, así serán, y esto tiene que ver con los usos y costumbres. No quiere decir que los usos y costumbres, todo ese sistema social sea malo en sí mismo. Lo que se tiene que permitir dentro de los usos y costumbres es revisar de manera abierta, sin temor, qué es benéfico para esa sociedad, para los hombres y para las mujeres. Y aquello que sea discriminatorio o genere violencia, habría que cambiarlo. Porque no se vale que ninguna persona, sea hombre o mujer, niña, niño, anciano, anciana, viva violencia. ¿Me explico? Es lo único que no se vale. Los jóvenes, ustedes, ¿quiénes ya se enamoraron? No estoy preguntando quiénes tienen novia o novio. A ver, ¿quiénes ya se enamoraron? Ándenle, muy bien, gracias. Los que no levanten la mano también lo pueden tener en secreto. Cuando nos enamoramos o pasa algo, una persona, yo siento algo que pareciera que es amor, ¿sí? Pareciera, o algo que me hace sentir o pensar que esto es amor, ¿sí? Entonces, pues arribamos a una etapa también muy interesante en la vida, que tiene que ser bastante responsable, porque pueden suceder muchas cosas también en ese sentido. Entonces, también a través del amor, fíjense, el amor es una de las formas, primero, de conquista. ¿Quién conquista a quién? El hombre a la mujer, porque si se le ocurre a la mujer decirle, es que tú me gustas, que algunas en las ciudades ya más o menos, pero tampoco, no es bien visto. Si una mujer se lo dice al hombre, ese hombre, ¿qué piensa? ¿Es una mentira? Ofrecida, total, lo has dicho con todas las letras. Esa es una ofrecida, es una fácil. A esa sale. Y entonces vieron cómo ya generó una situación de violencia. Esa es una ofrecida. Allá hay entonces un prejuicio. ¿Por qué? Porque se cree que entonces es el hombre quien tiene que conquistar a la mujer, generando una situación de desventaja de poder. Conquistar es un ejercicio de poder, jóvenes. Y eso hay que revisarlo. Tendremos tiempo. Voy a dejar cosas ahí sobre la mesa y a lo mejor algunas cosas así como que, ay, no lo creo, y así como, ay, creo que eso me está generando un poco de roncha. Saquen a esa psicóloga, quién sabe qué está diciendo, lo que quieran, ordenen y manden. Yo estoy dispuesta a escuchar lo que quieran, a que se cuestione lo que estoy diciendo, porque no traigo verdades, traigo ideas. Las sociedades se construyen, son cambiantes, son evolutivas, y los jóvenes me encanta porque son muy inteligentes y son cuestionadores. No quiere decir que los adultos seamos menos inteligentes, solo somos inteligentes y tenemos experiencia. Ustedes van adquiriendo la experiencia. ¿Me explico? Sí, como sociedad, hombres y mujeres somos esta cosa maravillosa que tenemos acá arriba de nuestros hombros, que es el cerebro. Ha tardado años en ser lo que son. Y si no valoramos esa cabeza y le metemos alcohol, drogas, aguardiente, cerveza, qué sé yo, cuidado. Y violencia. La violencia es tan dañina como la peor de las drogas. Así para que lo podamos comprender. Llevo años trabajando en la situación de violencia. Violencia en el noviazgo para ustedes. Revisarse el celular, controlarse cómo se viste tu novia, no voltees a ver con nadie, déjate de llevar con perengano. Signos de la violencia. Correcto, hay que pararla. Tú vales y vas a encontrar el amor. El amor no es un estado permanente, es un estado que hay que cuestionarlo todo el tiempo, porque a través del amor se domestica a las mujeres y también a ustedes los hombres, porque nos enseñan los sistemas de comunicación a consumir y consumir y consumir. Ay, si me quieres tanto, pues regálame una Blackberry, ¿verdad? Si no, entonces el tono de tu amor, la intensidad de tu amor no es tan grande. Entonces abrimos las puertas al consumismo y a la violencia. ¿Por qué? Porque violentamos el medio ambiente. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo voy en tiempo? Ya voy, ¿verdad? Ay, perfecto, voy casi voy tocando todos los temas.
Muy bien, entonces, cuidado con el asunto del amor. Ya les dije violencia en el noviazgo, cuidado con eso. Cuidado con el asunto del enamoramiento, del amor de los noviazgos, que no se cruce con la violencia, porque eso es letal. ¿Sí? Si te está controlando, si es muy celoso, si es muy celosa, si está queriendo ser posesivo, si te esculca los cuadernos, si te prohíbe amistades, si te prohíbe cómo te vistes, signos alarmantes, porque es probable que la violencia en el noviazgo se está instalando. No son los únicos elementos, pero hay que revisarlo. ¿Con quién te puedes acercar? Pues miren, lo que me estoy enterando y me da muchísimo gusto, el personal del IFE y sus maestros que se están capacitando continuamente les pueden asesorar en estos temas para prevenirlos. Nadie merece vivir con violencia, nadie, bajo ninguna circunstancia. Y entonces hacemos en los foros, les decimos, mejor que en lugar de que te ame esa persona que dice que te ama, es mejor que te respete. Fíjense a qué niveles hemos llegado. En lugar de amor, promovamos el respeto. Ya el amor, si está parado en el respeto, wow, ya, es ya garantizado. Pero si de entrada te ama intensamente y casi te quiere matar, porque como te ama intensamente y es un celoso posesivo y le da chance, pues entonces no hay respeto. ¿Me estoy explicando? Queda bien claritito que entonces, más que amor, pídanse respeto como novios y como novias. ¿Va? Muy bien. El asunto de la infidelidad, otra puertota para la violencia, ¿sí? De que si andas, que si no andas, de que si eres una tal por cual, si no lo eres, todo el tiempo se está sospechando. Resulta que, les he compartido en otros foros, que quien más te ama es la persona que duda de tu integridad. ¿Quiénes son quienes sospechan si eres o no eres una cualquiera o una fácil? Tu novio, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia. Y por ahí después las amigas y los amigos. Son los que primero sospechan. Es a quien les tienes que demostrar que no lo eres. Entonces dices, wow, si estos son los que dicen que me aman, pues entonces, ¿de qué se trata? Y esto va golpeando la autoestima. Vamos viendo cómo va una cadenita que se va enlazando. ¿Por qué? Porque esta situación es una situación cultural, es una situación social, es una situación que tiene que pasar entonces por analizar, revisar la situación educacional, lo que aprendemos, cómo nos enseñan, lo que aprendemos en la televisión. ¿Y qué están aprendiendo en la televisión? A celar, a controlar, a hacer bullying. El bullying, jóvenes, es terrible. Si están viviendo bullying, hablen con sus maestros o hablen con los compañeros que estamos ahora en la mesa, con toda la confianza. He escuchado aquí al licenciado César y en esta conversación que hemos tenido me he dado cuenta que el personal en el IFE se están actualizando constantemente, entonces tienen la sensibilidad de poder orientarlos. El bullying no se vale, es una forma de violencia que puede llegar hasta provocar suicidios. Entonces, agua, si alguien lo está viviendo, por favor acérquense a sus maestros o acérquense también al personal del IFE. También está, solo que está en Cucatlán, la Oficina de Derechos Humanos, también podríamos contribuir. Muy bien, pues voy a ir cerrando la participación diciéndoles y retomando nuevamente que el género es una construcción social, como lo hemos visto, ¿sí? Y es una herramienta, como el martillo, como la hoz. Por cierto, el machete, el martillo, la pinza, la hoz, ¿para quién es? Y entonces, ¿por qué ustedes no se agarran con el machete y se agarran con la hoz, se agarran con el martillo a cortar también el pasto? ¿Quién les dice que no? ¿Pero sí se puede hacer? Pues claro que se puede hacer, entonces lo tienes que hacer. Ahora, hacer tortillas, lavar la ropa, cocinar, ¿de quién es? La mujer. ¿Y entonces por qué tú no lo haces? Pues también se puede, es decir, ven cómo caemos en una sociedad como humanos en donde pareciera que está dividido. Entonces aquí lo importante es darnos cuenta que para acceder a un desarrollo integral es importante cuestionar estos roles, estos estereotipos de género que nos dividen y que no nos permiten a veces comunicarnos con igualdad, que no nos permiten acceder a la democracia. Pero esa es otra discusión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque hay que sustentarlo, pero lo dejaría sobre la mesa y
y esperaría sus preguntas para irlas contestando y saber por dónde puedo profundizar. Muchísimas gracias.